El tabernáculo de Moisés. Amén. Éxodo capítulo 25, y vamos a leer solamente 2 versículos y vamos a entrar ahorita en el contexto de lo que queremos aprender. Póngase de pie, hermano, vamos a orar antes de comenzar. Póngase de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Yo te pido que hoy nos hables, Dios, de que conforme a la necesidad que cada uno tenga, Señor, seas tú ministrando nuestra vida, Dios. Yo te pido, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros, Dios, y que tú obres en nuestras necesidades, Señor, pero sobre todo en la necesidad de tu presencia en nuestra vida, Señor. Hoy yo te doy gracias por este día, por un día más de misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tú nunca nos has dejado, Señor, y hasta el día de hoy tú has sido fiel, Señor. Bendice esta palabra, Señor. Úngeme con tu Espíritu Santo, Dios, y que esta palabra, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya todos están ahí, hermanos? Éxodo capítulo 25. También lo vamos a tener en pantalla ahí. Éxodo 25. Y vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos a leerlo juntos. Y harán un santuario para mí, no los escucho, y habitaré en medio de ellos, conforme a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Tome asiento, hermano. Y con respecto al tabernáculo, ¿ustedes conocen de qué se trata? ¿Ustedes han estudiado este tema del tabernáculo? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha estudiado? Y para empezar, quisiera decir algo importante sobre el tabernáculo. Vamos a la siguiente diapositiva, donde dice: todo el tabernáculo y el sumo sacerdote es una tipología de la persona de Cristo y su obra redentora de salvación. Los utensilios, los colores, la estructura misma, las puertas, las columnas, el acomodo, las medidas, los números y todo lo que tiene que ver con el tabernáculo tienen un simbolismo particular relacionado con Jesús. Y antes de comenzar, yo quisiera aclarar un punto para que usted entienda de lo que yo voy a estar hablando. Aquí menciono que todo esto es una tipología. ¿Qué es una tipología? Es un simbolismo que se define como algo profético. Es algo que en el Antiguo Testamento se lleva a cabo por medio de una persona, de un objeto o de un suceso que tendrá una repercusión en el Nuevo Testamento. Es un anuncio, es una sombra de algo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de tipología, nos referimos precisamente a eso. Y les quiero dar un ejemplo muy sencillo. ¿Ustedes recuerdan? Ponme el piano por ahí, hijo. ¿Recuerdan cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? ¿Todos recuerdan eso? Dice la palabra de Dios que cuando Abraham está a punto de matar a su hijo, Dios le habla y que aparece un carnero enredado ahí para ser sacrificado. Ese carnero y ese suceso que nos narra la Biblia es una tipología de Cristo, porque Jesucristo, la Biblia nos enseña que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesucristo se le anuncia como el Cordero de Dios porque Él sería llevado a la cruz para morir. Y ese suceso de Abraham, ese evento que Abraham acontece con su hijo, cuando Dios le dice: tu único hijo me lo vas a entregar, es un suceso, son personas, son lugares que nos anuncian de algo que va a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Sí entienden qué es tipología? Y la Biblia está llena de tipologías. Cuando es el diluvio, y dice la Biblia que cuando se seca la tierra sale
Noé. Eso es una tipología del bautismo. Y la Biblia en el Antiguo Testamento está lleno de tipologías. Cuando Abraham tiene un encuentro con Dios y le dice Dios a Abraham, escóndete detrás de la roca. ¿Sabe que la roca es una tipología de Cristo mismo? En el Nuevo Testamento dice Jesucristo, ¿yo soy qué? La roca. Entonces usted puede ir entendiendo que en el Antiguo Testamento está lleno de tipologías, o también se le conoce como figuras que van a anunciar algo que va a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Sale? Entonces es importante que usted vaya ubicando todo esto, porque todo el Antiguo Testamento, los objetos que hay en el tabernáculo, y todo tiene un propósito y una simbología. De hecho, vamos a la siguiente diapositiva. Quiero que por un momento veamos el tabernáculo, porque quiero que usted entienda la importancia de que nosotros podamos entender lo que este representa. El tabernáculo estaba compuesto por una entrada principal, un atrio donde se encontraba el altar de bronce, la fuente o lavacro, y donde encontramos en esta pequeña carpa dentro del mismo tabernáculo el lugar santo y el lugar santísimo. Todo tiene un propósito, absolutamente todo. El Dios ordena a Moisés que el tabernáculo tenía que estar en el centro de todas las tribus, 12 tribus alrededor del tabernáculo. Y todo esto tiene un propósito, porque realmente vamos a aprender que en el tabernáculo en su totalidad, tanto el acomodo, la puerta principal, los objetos y todo lo que tiene que ver con su entorno, tiene una tipología de Cristo y de la salvación. La Biblia nos enseña que Dios le hace el llamado a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud por medio de una zarza. ¿Recuerdan esa historia? Y desde el inicio que Dios empieza a hablar con Moisés, quiero que noten algo muy particular. Dios lo hace de manera personal. Dios no llama a todo el pueblo y tiene contacto con todo el pueblo. Dios te escoge a un hombre, lo llama del desierto para liberar a su pueblo que vivía oprimido en Egipto. Y la Biblia nos enseña que en algún momento Moisés se convierte en el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Se ubican eso? Ahí vemos otra tipología de Cristo. Porque ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Cristo. Moisés es un tipo de Cristo. Y ojo, es un tipo, es algo que anuncia lo que Cristo iba a hacer. Es importante que usted entienda esto para que no se me confunda. Moisés es un tipo de Cristo, porque él está representando ese contacto que tenía al inicio Dios con su pueblo a través de Moisés. Dios le comunicaba a Moisés todo lo que su voluntad para con el pueblo. Y la Biblia nos enseña que en el transcurso, cuando ellos salen de Egipto, Dios tenía contacto con Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 24, 15 y 17 dice, para que usted lo pueda leer: entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día Dios llamó a Moisés del medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Es decir, Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí, se manifiesta la gloria, lo que se conoce como el Kabod de Dios. El Kabod es la gloria de Dios. Y en la historia del pueblo de Israel, cuando el arca es tomada y es robada por los filisteos, y llegan y dicen, es que aquí ya no está la gloria de Dios, ya no está, ya hay un Icabod, que es sin gloria, sin presencia. La presencia de Dios se manifestaba con Moisés en el monte, y los hijos de Israel contemplaban la gloria a lo lejos. Ellos no tenían un contacto con Dios. Era Moisés su intermediario. Sin embargo, esto iba a cambiar. Dios no quería que su pueblo permaneciera lejano de Dios, porque el Dios que tenemos no es un Dios de lejanía.
no es un Dios que tú lo ves a lejos. ¿Yo cuándo voy a tener acceso a Dios? Yo he escuchado muchas veces que el pastor está más cerca de Dios. ¿Será verdad? O sea que yo solamente puedo entrar a la presencia, ¿o qué? ¿Ha escuchado esas palabras? No es que usted, pastor, usted está cerca de Dios. ¿Eso es bíblico, hermanos? ¿Eso enseña la palabra de Dios? ¿Acaso son Moisés o quién soy como para atreverse a pensar que yo solamente tengo acceso a la presencia de Dios? Y tenemos que tener cuidado porque tendemos a idealizar a los pastores. Nosotros no somos Moisés. Nosotros no somos intermediarios. Usted tiene acceso libre a la presencia de Dios por su propia persona. Usted no necesita a nadie para entrar a la gloria de Dios. Usted puede entrar solo a su habitación y la presencia, el cabot de Dios puede manifestarse en su cuarto. Es más, yo las más grandes experiencias que he tenido con la presencia de Dios no ha sido aquí en la iglesia, sino en mi habitación. Porque la presencia de Dios no iba a estar limitada a un lugar físico. Regresa a la diapositiva del tabernáculo. La presencia de Dios no iba a ser limitada a un lugar físico. Y esto es algo que es necesario aclarar. Dios levanta un tabernáculo con un propósito, pero no es que el tabernáculo pudiera contener la gloria de Dios. ¿Sí me entienden? Dios iba a manifestar en ese lugar, pero el tabernáculo no era un lugar donde pudiera ser contenida la gloria de Dios. Dios es omnipotente, omnipresente, y Dios no está enclaustrado en un lugar como este. Esta es una estructura. Y es cierto, Dios se manifiesta cuando estamos aquí y buscamos su presencia, pero Dios no se queda aquí cuando usted se va de la iglesia. Dios está en usted, Dios habita en usted, y cuando usted sale de la iglesia, Dios va con usted. ¿Cuántos dicen amén? Porque no pensemos que solamente en la iglesia Dios se va a manifestar. De hecho, Dios se puede manifestar hasta en las tortillas. Cuando usted está formado y usted está orando, Dios puede manifestar su vida. ¿Nunca le ha pasado que de repente Dios lo toca y empieza a llorar? En el banco, en las tortillas, en el pecero, cuando usted va manejando, Dios lo puede tocar donde sea, hermano. En el desierto mismo Dios puede hablar a su vida. Así es que este tabernáculo no iba a contener la gloria de Dios, pero era un lugar de la manifestación de Dios. No contenía la gloria. ¿Qué dice la palabra? Que los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Así es que no pensemos que un lugar físico puede contener la presencia de Dios. Sin embargo, aquí Dios iba a manifestar, y de hecho se manifestaba, y de hecho se comunicaba Dios con Moisés, y de hecho era un punto de reunión. Y ahora sí quiero entrar en materia, porque quiero decirles cuál fue el propósito de Dios al mandar a construir el tabernáculo. Por lo menos encontramos tres. Usted busque Éxodo 25:8, Éxodo 29 del 45 al 46 y Números 26. ¿Cuál es el primer propósito de que Dios mandara a construir el tabernáculo? Pasa a la siguiente. Dios quería habitar en medio de su pueblo. ¿Usted cree que fue algo de casualidad que el tabernáculo estuviera en el centro donde estaban todas las tribus de Israel? Y esto, hermano, esta figura no ha cambiado. Dios quiere ser el centro de tu vida. Dios quiere estar en el centro de tu vida. Dios no quiere estar en la periferia de tu vida, que Él sea lo último que tú te acuerdes, que Él sea la última prioridad. Así como Dios quería habitar en medio del pueblo de Israel, Dios quiere habitar y ser el centro de nuestra vida. Ese era uno de los propósitos de Dios al mandar a construir el tabernáculo en el centro, en medio de todo su pueblo. Y esto no ha cambiado hoy. ¿Creen que ha cambiado? ¿Creen que Dios quiere ser el centro de nuestras vidas? ¿O creen que Dios quiere ser lo último?
Número 2, Dios quería que su pueblo le conociera de manera personal. Éxodo 29, 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo Jehová, yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Saben que la palabra conocer en el Antiguo Testamento es una palabra hebrea que se conoce como Yadá? Cuando Dios habla de conocer a Dios, no habla solamente de tener un conocimiento intelectual de que Dios existe. Allá afuera está lleno de personas que conocen de Dios. Han escuchado, conocen incluso la Biblia, pero su vida no cambia. Y esa es la gran diferencia. Dios no quiere que tú le conozcas intelectualmente. Dios quiere que tengas una experiencia que cambie tu vida para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el segundo propósito de Dios al construir el tabernáculo era que su pueblo le conociera. ¿Será que eso es lo mismo, era lo mismo o es diferente para el pueblo de Israel que para nosotros? ¿Será que Dios sigue queriendo que le conozcamos o que ya? No, eso es del Antiguo Testamento, pastor. Yo no tengo nada que ver con el tabernáculo, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Será cierto o qué creen ustedes? Dios sigue buscando que le conozcamos, pero no con un conocimiento intelectual, sino con una experiencia. De hecho, la Biblia nos enseña que cuando Adán tuvo relaciones sexuales con Eva, dice la Escritura, ahí no dice, y Adán tuvo relaciones sexuales. ¿Sabe qué palabra usa en la Biblia? Y Adán conoció a Eva. Eso está hablando que la misma palabra conocer en el hebreo habla de intimidad, y lo que Dios quiere con cada cristiano es que tengamos una vida de intimidad con Él, no solamente superficial, no solamente ahí como como bueno, ahí cuando yo me acuerde de Dios. Dios sigue buscando que su pueblo le conozca aún hoy. Eso no ha cambiado en nada. El diseño del Antiguo Testamento nos da parámetros para hoy en nuestra vida, entender que Dios sigue buscando que sea el centro de nuestra vida, que Dios sigue buscando que le conozcamos. Y Números 26 dice: y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria, el cabod de Jehová apareció sobre ellos. ¿En qué momento la gloria se manifiesta en ese versículo? En el momento que ¿qué? Se postraron. ¿Saben que la palabra postrarse ahí, en el original, es poner tu frente sobre la tierra, en el piso, hacer esto de manera literal? Eso es postrarse. Y muchos cristianos en su vida se han postrado delante de Dios, quiero decirles. ¿Alguna vez usted se ha postrado delante de Dios? ¿Alguna vez usted ha reconocido a Dios como lo más supremo de su vida? Yo estoy seguro que hay cristianos que jamás en su vida se han postrado. Jamás. ¿Sabe que cuando tú te postras delante de Dios, la gloria se manifiesta? Porque postrarse significa humillarte delante de Dios y reconocer que Dios está por sobre todas las cosas. Si tú no eres capaz de postrarte delante de Dios, no has sido capaz entonces de reconocer que Dios está por sobre tu vida y todo lo que tú eres. Pero este acto externo de postrarnos tiene que venir en un acto interno de sumisión a Dios. Porque yo le puedo decir a usted, postres hermano, y a lo mejor usted lo hace, pero usted no entiende ni lo que está haciendo. A lo mejor dentro de usted dice, pues yo me postré porque el pastor me dijo. Pero usted antes de postrarse tiene que entender que postrarse delante de Dios es un acto
de total reconocimiento y total rendición de que Dios en su vida es lo más importante. Si usted se postra sin entendimiento, no sirve, hermano. Usted tiene que entender que buscar a Dios no es a lo loco, no es así como caiga. Tenemos que tener un entendimiento de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué buscamos a Dios, de por qué usted cree en Dios y por qué usted creyó en el Buda, por qué usted no creyó en la Virgen, por qué usted no cree en eso. Usted tiene que entender por qué busca a Dios y por qué ha decidido seguir a Cristo. No tenga una fe ignorante, una fe ciega, una fe generacional, una fe que a lo mejor no sabe ni por qué está aquí. Usted tiene que entender por qué busca a Dios. Entonces dicen amén. Amén. La gloria se manifiesta cuando alguien se rinde. ¿Usted se ha rendido a Dios, hermano? ¿Ha rendido su vida? ¿Alguna vez en su vida como cristiano se ha postrado en su habitación y le ha dicho: Señor, yo reconozco que tú estás por sobre todas las cosas? ¿Lo ha hecho en su vida? Y si no lo ha hecho en su vida, yo le pido que usted ore, que usted le pida al Espíritu Santo que le dé ese entendimiento y discernimiento de por qué lo quiere hacer. No lo haga porque yo lo digo, no lo haga porque a lo mejor otro personaje bíblico lo dijo o lo hizo. ¿Sabe que Dios busca que cada uno tenga una experiencia personal con Dios? No viva de las experiencias de otros. No viva de la gloria pasada. Es que hace 10 años Dios me usaba, yo predicaba, yo cantaba, yo recogía la ofrenda. Sí, pero ya te quedaste estancado en las glorias pasadas. Su gloria es nueva cada día. Y Dios quiere que cada día vivamos en una presencia de Dios fresca, no añeja. No es como el vino que entre más añejo mejor sabe. Cuando estamos en la presencia de Dios, eso implica cultivar una relación viva con la presencia de Dios. Yo he conocido personas que me dicen: no, pastor, es que hace 10 años yo servía y luego, pero hoy estoy muerto. No le sirve, hermano. Necesitamos cada día buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto era que usted entendiera de lo que yo quiero hablarle, porque yo quiero hablarle acerca de estas 3 áreas: del tabernáculo, del atrio. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro área? El lugar santo y el lugar santísimo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y usted a lo mejor está pensando: ¿y eso qué tiene que ver conmigo, el del atrio? Bueno, vamos a ver. Pasa a la siguiente. En el atrio habría 2 elementos: el altar de bronce, la fuente o también llamado lavacro. El lavacro era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Era un lugar de purificación para todo aquel que quería entrar a la presencia de Dios. Y es interesante ver esto, porque muchas veces estos sacerdotes, si no entraban limpios, si no tenían ese ritual de purificación, dice la Biblia que ellos, si entraban al lugar santísimo, podían morir. Les ponían unas campanillas, los amarraban, ellos entraban al lugar y cuando dejaban de sonar las campanas decían: este ya cayó, murió. Y yo quiero hablarte de niveles de intimidad o de relación. Un ejemplo muy claro para que usted lo entienda. Usted, si tiene una amistad, hay amistades que usted las atiende afuera de su casa, ¿está de acuerdo? Hay amistades que usted la atiende en la sala de su casa. Hay amistades que tienen la capacidad, la confianza, el cariño de decirle: siéntate a mi mesa. Pero incluso hay amistades tan profundas que usted es capaz de decirle a un amigo: entra a mi cuarto, platiquemos aquí en mi habitación. Niveles de relación, hay niveles de intimidad. Y en el mundo cristiano, no todos los cristianos entran al lugar santísimo.
En el mundo de los cristianos, muchos se quedan en el atrio. ¿Sabe qué era el atrio? El atrio era un lugar donde todos traían sus ofrendas que iban a ser sacrificadas. Era un lugar común, era un lugar de multitud, donde había personas, había movimiento, pero no todos entraban al lugar santísimo. ¿Y sabe qué pasa con los cristianos? Hay cristianos de atrio. Yo vengo cada mes, pastor, digo amén, digo aleluya y vámonos. Hay cristianos que están en el atrio. Hay cristianos que no han entrado a ese velo que se rasgó por la presencia y por el sacrificio de Cristo, perdón. Hay cristianos que no han entrado al lugar santísimo. Hay cristianos que se la pasan en el atrio. Ese tipo de cristianismo de atrio es un cristianismo que no requiere demasiado compromiso con Dios, no requiere invertir mucho de tu tiempo, no requiere invertir mucho de tus recursos, no requiere invertir tu vida misma. Es un cristianismo de atrio, y de ese hay mucho. La gente no se quiere comprometer con Dios. La gente quiere venir solamente por un milagro e irse a su casa y seguir viviendo igual. La gente quiere solamente sanidades, milagros, que Dios les dé un trabajo, que tengan una buena vida, pero no entrar más allá. ¿Sabe que nos hemos conformado con tener una buena calidad de vida, y aunque eso implique no entrar al lugar santísimo? Usted puede tener una vida cómoda, una buena posición laboral, un buen trabajo, estabilidad, y ser cristiano, pero ser cristiano de atrio. El cristiano de atrio no va a entrar al lugar santísimo. Hay niveles de intimidad con Dios. Dios no tiene la misma intimidad con todos los cristianos. ¿Pero por qué es? ¿Por Dios o por el cristiano? ¿Qué determina la intimidad? ¿Yo o Dios? Por el piano, ¿qué pasó? Mira, Leo. Y la pregunta es, hermano, ¿usted qué tipo de cristiano es? ¿De atrio? ¿Cuál es su nivel de intimidad que usted tiene con Dios? ¿Es profundo? Y yo estoy seguro que todos en este lugar en algún momento hemos entrado al lugar santísimo. Usted ha orado, ha habido puntos en su vida que usted ha orado con Dios como nunca lo ha hecho. Ha habido puntos en su vida donde usted ha caído tan bajo que eso lo ha llevado a buscar de la presencia de Dios como nunca lo ha hecho. Usted ha experimentado el lugar santísimo, pero solamente como una fuente a sus necesidades, en respuesta a los que usted necesita. Pero hay otro tipo de lugar santísimo, de persona que entra al lugar santísimo, que ya no entra por las necesidades materiales, físicas, emocionales. Hay un tipo de cristiano que entra al lugar santísimo por la presencia de Dios y no por lo que Dios da. Y no todos entrarán así, en esa condición. ¿Usted por qué busca a Dios? ¿Porque le da o porque Él es Dios? Y si no le diera nada el día de hoy, ¿entraría a ese lugar? Y bueno, pues aquí no hay nada, pastor. No hay regalos, no hay promociones, no hay cataplixia. No hay nada, pastor. Pues aquí vengo aquí. Si yo vengo a que Dios me dé carro, me dé casa. Dios no es un mesero celestial que le va a dar lo que usted quiera. Porque si usted va a Dios de esa manera, se está equivocando de lugar. Este no es el lugar para usted. Este es un lugar donde se busca a Dios porque Él es Dios y porque Él merece toda la gloria. Amén. Si usted está aquí por algo, hermano, está bien. Pero quiero que reconsidere su motivación para buscar a Dios. ¿Sabe que una señal de madurez en un cristiano es que usted ha aprendido a buscar a Dios no por lo que Él da, sino por lo que Él es? ¿Sabe que eso es una muestra de madurez? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Esperas algo de Él? ¿Eso es pecado, pastor? No. Todos tenemos necesidades. Pero hay niveles de intimidad y hay niveles de búsqueda. La mayoría busca a Dios por algo,
pero no todos buscan a Dios porque Él es Dios. ¿Sí me estoy explicando? Hoy es un tiempo donde la palabra es un espejo que va a reflejar en dónde estás ubicado tú dentro del tabernáculo que representa la misma presencia de Dios. Aquí está mi celular para que pongan el pie. Cierra tus ojos ahí un momento. Cierra tus ojos un momento. Porque Dios quiere de ti un hombre y una mujer que le busquen, porque Él es Dios. Y porque entiende que las añadiduras son una respuesta de una búsqueda sincera. Y no de una búsqueda por conveniencia. Busca a Dios porque Él es Dios. Busca a Dios porque Él te ama. Busca a Dios porque Él envió a su Hijo para morir por ti. Busca a Dios porque Él te ha dado salvación y vida eterna. Busca a Dios porque hoy despertaste en un nuevo día. Busca a Dios porque hoy no estás en un hospital con una enfermedad terminal. Busca a Dios porque hoy no tuviste un accidente en automóvil, alguien te robó, alguien te asaltó. Busca a Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y es la misma misericordia que te ha guardado de cuántos peligros Él te ha guardado porque Él te ama. Busca a Dios por amor. Busca a Dios porque Él es digno de suprema rendición. Busca a Dios y no te quedes en el atrio. Ya no más atrio. Avanza al siguiente nivel. ¿Sabe que Dios está buscando una generación de hombres y mujeres del lugar santísimo? Dios está buscando una generación que se levante en estos tiempos de pecado, de tinieblas, que ame a Dios por sobre todas las cosas y que busca a Dios sin importar lo que esté pasando. Cristiano de atrio, Señor, ayúdanos a cambiar. Abra sus ojos, hermano. En el atrio había un elemento que se llama el altar de bronce. En ese altar se ponían los sacrificios y tenía 4 cuernos en las esquinas y de ahí amarraban a los animales para ser sacrificado. ¿Sabe que lo primero que sucede cuando un hombre entra o decide seguir a Jesucristo? ¿Sabe que ese altar representa que tú tienes que morir? El altar representa sacrificio, el altar representa muerte, pero sabes que hay algo, una paradoja de la palabra de Dios, porque esa muerte carnal de nosotros representa vida. La muerte en Cristo es vida. Por eso los animales tenían que morir, porque de la misma muerte y la sangre que ellos derramaban era para vida y perdón de pecados. Es decir, que cuando tú eres capaz de hacer sacrificios por Dios en tiempo, recursos, vida, renuncia de pecado, estás muriendo en el altar de bronce. Y el altar de bronce representa muerte a uno mismo. Para entrar al atrio hay que morir. ¿Alguna vez usted ha experimentado desesperación por la presencia de Dios? Que usted dice, yo quiero más, Señor. Conocí una joven que me dice, es que pastor, yo ya me siento que necesito algo más. Yo ya llegué a cierto crecimiento, ya tengo cierta experiencia, pero es que yo quiero más, yo quiero más de Dios, quiero intimidad. Y sabe que muchas veces no podemos experimentar esa hambre y esa sed porque no hemos podido pasar del atrio, nos hemos quedado en la periferia, no hemos profundizado en la presencia de Dios, de tal manera que en tu corazón haya hambre por estar con Él, haya hambre de conocerlo, haya hambre de la palabra. Casi muchos cristianos nunca han experimentado el hambre por Dios. Son pocos los que han experimentado eso.
Hay iglesias de 100, de 200, de 500, y que muchas veces la mayoría está seco, no tienen hambre de Dios. Yo lo he visto con mis propios ojos. En una iglesia como de 300 personas, me tocó sentarme atrás, y en el tiempo de alabanza, unos con el celular, unos platicando, unos abrazándose. ¿Sabe qué refleja eso? Que esa persona no tiene hambre de Dios, y que muy posiblemente no sabe ni lo que está haciendo en ese lugar, porque es un lugar de búsqueda y de muerte a la carne nuestra. Los síntomas de la iglesia hoy son tremendos, pero Dios está buscando que tú y yo seamos de una generación del lugar santísimo. Y aquí es donde se van a separar a los de atrio, a los del lugar santo y a los que están desesperados por la presencia de Dios. No todos van a entrar ahí. No todos tienen la capacidad ni el hambre para entrar al lugar santísimo. Pero el velo ya se rasgó, pastor. Jesús abrió un lugar a la presencia de Dios mismo. Sí, pero no todos entran. Muchos se quedan en el atrio. Muchos están como las tribus alrededor, pero no entran, no tienen comunión con Dios, no buscan la presencia de Dios. Dios es para ellos simplemente algo que se ha añadido a su vida, algo que está alrededor de ellos, pero Dios no ha pasado a ser el centro de su vida. Y un cristiano en esa condición, hermano, por eso vive estancado, por eso no puede salir de sus problemas, por eso no puede romper las ataduras que usted tiene, porque Dios no está en el centro de su corazón y de su vida. Y a veces nos preguntamos, pastor, pero no puedo ser libre. No puedes, porque Dios no es el centro de ti. En ese lugar del atrio era un lugar de muchas personas, tal vez, pero era un lugar donde muchos se quedaban hasta ahí. Y en el lugar santo, que es el siguiente dentro de esa pequeña carpa, había 3 elementos: el altar de incienso, un candelabro y la mesa de la proposición. El altar de incienso representa las oraciones de los santos. En Apocalipsis dice que ese altar, esa oración sube como un olor fragante a la presencia de Dios, porque hay cristianos que solamente se quedan en el altar, pero no tienen una vida de oración. Nunca oran. Oran cuando tienen problemas, oran cuando no tienen trabajo, oran cuando tienen un hijo enfermo, oran cuando necesitan algo de Dios, pero no hay un olor fragante delante de la presencia de Dios. Y no todos entran al lugar santo, porque en el lugar santo hay oraciones que glorifican a Dios, que exaltan el nombre de Dios, y que no solamente son ocupadas para esperar obtener algo de Dios, sino que estas oraciones, cuando alguien está pasando una enfermedad terminal, dice: oh Señor, con toda mi enfermedad yo te voy a dar gloria, yo te voy a seguir sirviendo. Ese tipo de oración es la que sube al cielo, no la oración que muchas veces hacemos: Señor, que me vaya bien en la vida y que todo salga bien. Eso no es una oración, hermano, es un de buen deseo. Ese buen deseo se lo desea cualquiera. Eso no es una oración. En el altar de incienso suben las oraciones de este tipo: me acaban de correr del trabajo, Dios tiene algo mejor para mí, voy a esperar en Él, voy a tocar puertas de trabajo, porque si Dios permitió que de alguna manera yo salga, es porque Él tiene otra puerta para mí, pero con todo y esto, la gloria sea para Dios. Esa oración sube al cielo, porque Dios ve que no solamente es por lo que tenías, sino porque lo tienes a Él. Es muy diferente, porque las oraciones más puras y profundas son las que se elevarán en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Cuál ha sido tu oración en las dificultades? ¿Queja? ¿Murmuración?
reclamarle a Dios, echarle la culpa al vecino, echarle la culpa a tu hermano, echarle la culpa al pastor, echarle la culpa a todos? ¿O cuánto ha sido tu reacción en los momentos de prueba? Porque en la prueba se revela la calidad del oro. Dice la palabra de Dios que la fe tiene que ser probada como el oro y tiene que ser calentada a tal grado que el calor mismo haga que esas partes que no son oro, que no lo hacen puro, sean expulsadas del mismo oro. En el altar del incienso subirán las oraciones que glorifican y revelan un corazón que ama a Dios aún en las peores circunstancias de la vida. Esa oración sube porque dice el Señor, cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel, amarrados en un cepo, golpeados por los líderes religiosos, y comienzan a adorar a Dios y exaltar y a orar. Esa oración sube al cielo, porque esos hombres no estaban orando porque les estaba yendo bien, estaban orando a pesar de su circunstancia. Y eso es lo que tenemos que aprender: a orar, a alabar, a exaltar, a buscar, a no detenernos a pesar de lo que estamos viviendo. Problemas habrá siempre, hermano, bienvenido. Adversidades siempre habrá. Alguien que te envidie, alguien que te desea mal, siempre habrá alguien. Pero no te olvides que el que está contigo es más poderoso y Él camina a tu lado y Él está dentro de ti y eres más que vencedor porque Dios está contigo. Pruebas va a haber muchas. Y si no, veamos la historia de la iglesia. Cristianos que morían como antorchas humanas, cristianos que eran lanzados al Coliseo romano, mujeres con bebés, mujeres embarazadas, adultos, ancianos, que preferían morir por unas bestias devorados antes de negar el nombre de Jesús. Y nosotros por cualquier prueba queremos renunciar. Basta ya de renunciar por cualquier cosa. ¿Sabe que eso evita que podamos entrar al lugar santísimo aunque esté abierto? En ese lugar también había un candelabro que tenía que mantenerse ardiendo día y noche. El aceite que se preparaba, que era el aceite de la unción, de la oliva machacada, tenía que rendir día y noche. Eso habla de la perseverancia que tenían que tener los sacerdotes y la constancia para no dejar esa labor a los cuales ellos tenían esa asignación. ¿Sabe qué representa esto para ti, para mí? Que ese aceite constante en ese candelabro representa la condición que nosotros muchas veces nos carecemos, que es la falta de persistencia a las cosas. Hijo, nos rendimos bien rápido, hermanos. O sea, la primera prueba en su vida: me alejo del cristianismo. La primera prueba. Dios a veces hará, imagínense que usted va en una carrera y de repente en su caminar, en su trayecto, aparece una roca gigante. Y usted dice: esta me la puso el diablo porque quiere que yo no llegue a mi destino. Pero ¿qué cree? Que muchas veces Dios te va a poner esa roca. ¿Para qué? Para que desarrolles la fe y la fortalezcas. ¿Qué necesitas para mover la roca? Comenzar a hacer esfuerzo, comenzar a ir en contracorriente. Y cuando tú comienzas a ir en contracorriente, comienzas a desarrollar los músculos espirituales: oración, ayuno, estudio, palabra. Pero si no hubiera una roca en tu camino, caemos en la comodidad. No necesitamos esforzarnos para orar, no necesitamos esforzarnos para seguir avanzando, porque lo tenemos todo abierto. Hay veces que Dios pondrá una roca para provocar que en ti se desarrolle un espíritu de persistencia, de entrega, de terquedad santa, que te lleve, a pesar de las circunstancias, buscar a Dios en todo momento. Si no hubiera rocas en el camino, hermanos, seríamos cristianos muy débiles, muy débiles. Y Dios no quiere cristianos débiles. Como decía mi hermano un rato allá atrás, una hermana: todo terreno.
Dios quiere cristianos que estén gozosos cuando tienen un pollo rostizado, un manjar, un buffet. Y Dios quiere cristianos que tengan gozo cuando tienen un plato de frijoles, nada más. Dios quiere cristianos que tengan gozo cuando tienen un buen trabajo, una buena posición, casa, carro y todo lo que usted quiera. Y Dios quiere cristianos gozosos cuando no tienen nada. Dios no quiere cristianos de papel, hermano. Un cristiano de papel no tiene impacto en la sociedad, porque cuando la gente ve que te desmoronas como ellos por la misma situación, entonces dígame usted, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está el Dios que tú crees que Él puede hacer cualquier cosa, que no hay nada imposible para Dios? ¿Dónde está tu esperanza? Porque el otro está justificado, porque tal vez no conoce ni tiene al Dios que tú tienes, pero tú tienes un Dios todopoderoso. Porque te desmoronas de la misma manera. Entonces no hay diferencia entre nosotros y alguien que no tiene fe en Cristo, hermano. No hay diferencia. Si a los dos nos corren del trabajo y tú lloras, te quejas, maldices al trabajo, maldices a tus jefes, igual que el que no tiene a Cristo, no hay diferencia entre tú y el que no tiene a Cristo. No hay ni una diferencia. Entonces, ¿dónde viene tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde están las promesas de Dios? No las tienes. No son una realidad para ti. Eres un cristiano de atrio, que estás aquí, pero no has hecho que estas promesas realmente estén impregnadas en tu corazón. La llama representa la palabra de Dios en el candelabro, y que somos llamados a hacer luz en un mundo de pecado. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo, y esto nos mantiene a nosotros con este entendimiento de que seguimos avanzando porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. No se trata de lo que hay afuera, se trata de lo que tienes adentro. La agüita ahí. Bueno, me dejaron en sequía, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Cuántos dicen, no, yo voy a entrar al lugar santísimo hoy? Hoy tengo una cita con el Señor. Y una vez pasó un problema muy fuerte, y me dice un joven, oye pastor, pero yo sé lo que te pasó, ¿por qué estás así como gozoso? Y yo, es que hoy me encontré con alguien bien importante. Y no fue una palanca, no fue un conecte, no fue alguien que me dio una solución. Dije, estuve con el rey hace rato en la tarde ahí en la habitación, y eso para mí es suficiente. Tengo a Dios. Tienes a Dios. Tienes al que abrió el mar en dos. Tienes al que ha dado vida en una estéril. Tienes el que ha dado vida a los ciegos. Tienes el que ha levantado muertos. Tienes el que ha levantado paralíticos. Tienes el que ha hecho milagros, prodigios y sanidades. No sé qué más quieres en tu vida, porque si tienes a Dios, tú lo tienes todo. Eres lleno, eres pleno, porque tienes a Dios habitando dentro de ti. Es que yo me siento solo, pastor, solo. Entonces no tienes a Dios. Tú no eres cristiano. Pastor, es que si yo no tengo una pareja me muero. Tú no eres cristiano, no eres cristiana. ¿Se te olvidó que Dios está contigo? ¿Qué se te olvidó? La plenitud no la vas a encontrar en un hombre o en una mujer. La plenitud la encuentras en Dios. Y cuando tú tienes la plenitud en Dios como tu prioridad, Dios te da lo que necesitas. Porque no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer. Eso no es pecado, hermano. No decir, no, que ya me prohibieron que tenga pareja. No, gloria a Dios que usted tenga un esposito, una esposita que le espere en casa, una familia. Eso es bueno, pero no, que no, su felicidad no dependa de eso. Que su felicidad y su gozo dependa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y entramos entonces al lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente había un objeto. ¿Cuál era? ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca. El arca tenía un propiciatorio. Y todos estos elementos, hermano, del tabernáculo, todos bañados de oro. Bronce, perlas, anillos, diamantes. Sabía que el sumo sacerdote tenía 2 piedras en los hombros, donde en cada una de las piedras tenía 6 nombres de las tribus de Israel. Tenía cargando en sus hombros la responsabilidad de la nación misma, y que en el mismo pectoral tenía 12 piedras en el pectoral que representaban al pueblo de Israel. Eso lo tenía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora dice la Biblia en Pedro que nosotros somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. O sea que en tus hombros hay una responsabilidad del reino de Dios. Tal vez no vas a cargar a las 12 tribus ni a la iglesia, pero sí hay una responsabilidad de ser un embajador de Cristo en la tierra. No necesitas. El sumo sacerdote se ponía aquí una inscripción que decía santo, kadosh en hebreo, santo. Es interesante todos los elementos, pero lo más importante, hermanos, era la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El sumo sacerdote entraba una vez al año y presentaba una ofrenda por el día de la expiación, lo que se conoce como en los judíos como el Yom Kippur. Antes de entrar el sumo sacerdote se lavaba, se ponía una ropa especial, recogía el incienso del altar, llevaba la sangre del animal sacrificado, y una vez dentro del lugar santísimo, quemaba el incienso y rociaba la sangre en el propiciatorio, en la cubierta. Este acto formaba parte de una ceremonia que tenía el propósito de que Dios perdonara el pecado del sumo sacerdote y perdonara el pecado del pueblo. Este era el protocolo que el sumo sacerdote hacía una vez al año. Es más, no todos, ni el mismo sumo sacerdote tenían la capacidad de entrar cuando quería el lugar santísimo. La tenía limitada. Pero lo más sorprendente de todo esto es que cuando Cristo muere, Él rasga el velo con su sangre rociada en el madero, se rompe el velo y todos tenemos un acceso libre a la presencia de Dios, pero no todos entramos a ese acceso libre. Es como si yo le comprara un boleto al concierto que vino en Mala, ¿no? Marcos Vidal. Primer lugar, usted va a estar enfrente, costó 10,000 pesos. Imagínense el costo monetario del primer asiento. Y que usted estando sentado en el primer asiento, usted se duerma. Usted se ponga a jugar con el celular, usted se ponga a platicar. Eso habla de que para usted no fue importante el precio que se pagó. Cuando usted y yo vivimos una vida de atrio, para usted no es importante el precio que se pagó por usted, porque usted no ha entendido que para que usted esté sentado en este lugar el día de hoy, la sangre de Jesús tuvo que ser derramada. Él tuvo que ser golpeado, abofeteado, traspasado con una lanza, humillado públicamente. Jesús tuvo que sufrir humanamente uno de los dolores más inexplicables antes de subir a la cruz. En Getsemaní dice que estaba tan presionado que comenzaron a escurrir gotas de sangre de él mismo. Sabe que Jesús sufrió no solamente en la cruz, sino en el mismo Getsemaní. ¿Por qué lo hizo Jesús? Por ti y por mí. Y cuando tú y yo vivimos un cristianismo de atrio, ¿sabes? No has entendido lo que vale la sangre de Jesús. No lo has entendido. Discúlpame que lleves 5 años, 10 años, que seas pastor, que seas líder, que seas ministro. No me interesa. No has entendido lo que la sangre de Jesús vale para ti. No lo has entendido.
A mí, ¿qué me hace venir a mí cada culto? ¿Qué me hace pedir días de vacaciones para ir a los eventos cristianos? ¿Qué me hace levantarme? ¿Qué me hace no llegar al pecado porque sé que voy a manchar la presencia? ¿Qué me hace llevar todo mi vida cristiana? El amor que le tengo a Dios. Y porque entiendo lo que significa que yo esté parado en este púlpito. Ya lo entendí. Que al morir Cristo en la cruz, me dio salvación, pero me dio propósito y asignación junto con la salvación. Todo cristiano está llamado a servir sin excepción, sin excepción. Y todo cristiano está llamado a entrar al lugar santísimo. ¿Tú de cuáles vas a ser? Porque aquí se van a dividir, aquí nos vamos a separar. Tú podrás ser muy mi amigo, pero si a ti te gusta más el pecado y quieres seguir viviendo en el pecado, nos vamos a tener que separar, porque yo amo más la presencia de Dios que tu amistad. Yo los amo en el amor de Cristo, pero si tu decisión es seguir muriéndote y estancándote en el lodo del pecado, yo no voy a seguir contigo, porque yo amo a Dios y yo no voy a ser partícipe. Prefiero quedarme solo, pero salvo y limpio delante de mi Dios. Yo no voy a caminar contigo cuando tu decisión sea alejarte de Dios. No puedo, aunque te amo, porque amo más a Dios. Yo quisiera que todos los que estamos en este lugar entendiéramos esto, porque de esto dependerá nuestra vida en esta tierra. Pásenlo, chicos, de alabanza, por favor. El Santísimo, vuelve tocando.